corazones, bienvenidos a un nuevo encuentro. Gracias a todas las personas que de alguna otra forma ya forman parte de esta gran comunidad y a todos mis corazones hermosos, besitos, abrazos, gracias nuevamente por estar aquí y bienvenidos. Hoy realmente mi intención es poder ayudar a algunas mamás, a algunos u otros papás que estén con estas inquietudes acerca de qué decirle a sus hijos si están en pleno proceso de separación recientemente, sobre todo en tiempos de crisis y de cuarentena. Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Mendoza, soy psicóloga y me dedico actualmente a ayudar a las personas a que puedan superar el dolor del divorcio, estén con, tengan o no tengan hijos, ¿sí? Y hoy quiero conversar y compartir con ustedes acerca de 3 pasos para poder empezar a acompañar a nuestros hijos, y voy a hacer como una división tanto a los pequeñitos también como a los adolescentes, ¿sí? Quiero compartir contigo 3 pasos para niños desde los 4 o 5 años en adelante, y después para estos que están en etapa de adolescencia, porque dentro de la experiencia a nivel profesional me ha tocado acompañar a mamás y a papás que tienen uno o que tienen varios y están en distintas edades. Y lo que más llega también frecuentemente al privado es: María Alejandra, ¿qué le digo? ¿Qué le hago? Ya nos separamos, lo veo mal. O cuando son adolescentes pareciera que no le importa, entre tantas cosas, ¿sí? Así que nuevamente bienvenido, y si tienes preguntas recuerda que las voy a ir respondiendo al final o en el momento que voy a ir compartiendo, ¿sí? Y lo primero que quiero comenzar con los chiquitos de la casa, y después puedo hacer como nombrar algunas excepciones que ya lo he nombrado en algún momento, lo he mencionado. Y los pequeñitos de la casa, hay 3 pasitos que empiezo a formar también a los papás, a acompañarlos y poquito a poco para que lo vayan practicando, ¿no? Y siempre es como que llora mucho, sea niño o niña, está irritable, nunca había pegado, nunca se ha portado agresivo, agresiva. Hola, está por allí Irene y está Robert. Gracias. Y bueno, para continuar con el hilo, entonces lo primero que escucho es que se han puesto rebeldes, lloran mucho, no quieren jugar, que de alguna u otra forma están teniendo dificultades, antes de esta crisis, en la escuela, que suelen regañar o desafiar o gritar, que cuando ya empieza todo este proceso, que se va con el papá o se va con la mamá y regresa a casa, es como que, Dios mío, es insoportable, no sé qué hacer, no quiero entender que esto es parte de... Y empieza la famosa pregunta: ¿será esto normal? ¿Será esto normal? Y aquí es donde yo hago stop, no podemos calificar algo porque recuerda que somos seres humanos y que nuestros pequeños también, ¿sí? Y de verdad para mí es como sumamente importante estos 3 pasos que te voy a comentar. Me hubiera gustado en su momento poder contar también con esta información de manera estructurada cuando recién comencé en esto, ¿no? Pero es parte de, y es una de las cosas que me encanta también, de que si estás viviendo esto y tus niños están en una edad de 4 hasta los 9, 10 años más o menos, ya poco a poco vamos a ir adaptando las estrategias. Y la primera es, cuando me dicen, ¿pero es esperado? ¿No es esperado? Aquí la primera pregunta que yo le hago a los papás. Yo sé que no todo el mundo estudia psicología, que no todo el mundo puede leer, pero es también tener un poquito de, así como de interés, y aparte de interés, yo los invito a que puedan ser curiosos, ¿no? Y preventivos hasta cierto punto. No sobreprotectores, pero sí preventivos, ¿ok? ¿Y qué quiero decir con esto? Ejemplo, de repente cuando ustedes comienzan todo este proceso, que sí o que no. La pregunta del millón, así tan fácil, como que usted conoce la edad que tiene su hijo, qué es lo que espera o qué es lo que puede hacer a nivel emocional, social, a nivel intelectual, y un poquito más, más coloquial sería, usted sabe qué se espera que sus hijos sientan, qué clase de amigos o qué es lo que le va a interesar ahora a los amigos, cómo va a ver las relaciones en el momento,
qué cosa, qué capacidad de poder hacer hipótesis o de repente análisis, causa y efecto. ¿Tienes un niño de acuerdo a esa edad? Es la primera cosa, mejor dicho, es el primer paso que yo los invito. O sea, que yo los invito en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ok, se da el proceso de separación, ya papá o mamá se fue a la casa, se quedó usted con sus hijos. Ok, por ahí empezamos. Empieza a presentar algunas conductas que no estaban. Lo primero es, yo conozco qué es lo que mi hijo o mi hija hace en esta edad, porque cuando están de 4 o 5 años hay un proceso recién donde empiezan a despertar, por decirlo de alguna forma, capacidades distintas, ¿sí? De razonar, de explicar las cosas, ¿sí? Y aparte, cuando ya son un poco más grandes, entre los 8 y 9, la capacidad para poder razonar también va a ser distinta. Y no tiene que ver con que, ay, es que los muchachos de ahora son súper inteligentes, son evolucionados. Más allá de eso, mi invitación es que primero como papá puedas conocer qué es lo que está pasando tu niño o tu niña de acuerdo a la edad en este proceso, ¿sí? ¿Por qué empezamos por aquí? Para poder pasar al segundo paso es súper importante, y ya lo he comentado antes, me formé en el ámbito de terapia de juego, y de verdad que mira, el juego es la mejor herramienta que tú puedes tener con tus hijos. Yo siempre les mando a hacer un ejercicio. Ustedes quieren saber cómo está interpretando a sus hijos, independientemente si es que están jugando con un play, si es que están jugando con muñecas o con algo, o están hablando con un amiguito. Tu papá, tu mamá quiere saber cómo todo lo que ha visto de tus conductas, de lo que tú haces, influye en tu hijo o en tu hija, independientemente de si están separados o no. Es tan fácil como, siéntense un momento, pónganse a distancia en un mueble, y en el momento en donde ellos tengan como el mayor relajo, por decirlo así, de que están jugando, de que están súper emocionados, justamente allí yo te invito a ti, mamá, yo te invito a ti, papá, a que te sientes y lo observes. ¿Qué hace cuando no gana? ¿Qué pasa cuando discute con otro? ¿Qué pasa cuando de repente está muy emocionado? ¿Cuáles son las palabras que utiliza? ¿Cuáles son las facciones de la cara? ¿Cuáles son los movimientos que hacen con las manos, de repente con las rodillas? ¿Sí? Yo te invito a que tú hagas este ejercicio. Toma un lápiz, toma una hoja y escríbelo. Y después, cuando tú estés en un momento similar, recuerda esa imagen. Y allí, justamente allí, no se trata de decir, ay, es que es igualito a su mamá, ay, es que es igualito a su papá, porque los hijos siempre tienen lo mejor de ambos, independientemente del qué. Si yo digo que es malo o es bueno, eso es un juicio propio de uno, ¿sí? Los hijos simplemente son. Y no es que se portan mal porque quieren portarse mal, no es que por este proceso es que son rebeldes y groseros o se aíslan simplemente porque quieren. No, ojo con eso, ¿sí? Entonces, si yo ya sé qué puedo esperar de acuerdo a esa edad, si yo ya sé de alguna otra forma qué es lo que yo también puedo preguntar de acuerdo a la edad, también voy a poder conocer, y si no conocemos nada, buscar por internet, porque así como yo les digo a los papás, ¿cuánto tiempo pasas tú en el celular cuando quieres buscar algo porque estás pasando por este proceso? Entonces, ese mismo tiempo se lo vamos a dedicar a buscar por internet juegos. Y si ustedes conocen bien qué les gusta y qué no les gusta a sus hijos de alguna u otra manera, yo les voy a invitar a que ustedes entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando están en un periodo entre de 4 hasta los 6, 7 más o menos, el tema de los carritos, el videojuego, entre tantas cosas, es como que su forma de también de proyectar, como decir, todo lo que lleva adentro lo va a recrear, lo va a dramatizar dentro de su juego. Por eso yo te invitaba hace un momento, escúchalo, míralo, detállalo, ¿sí? Y al final voy a hacer el enlace entre estos 3 pasos con el tema de la separación reciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de que yo sé qué es lo que se espera y lo que no se espera, ¿cuáles son sus reacciones cuando
de repente lo puede detonar una situación en particular y cuál es su forma de interpretar lo que está pasando, es donde yo me siento, también me dedico un rato. Si no sé qué le gusta, o María Alejandra, pero es que ahora los niños están tanto en el tema de los aparatos, eso también es una forma. Si yo te contara todas las veces que aprendí a jugar trompo, fútbol, de repente, no sé, lanzarme de una colina o algo, dentro del acompañamiento terapéutico de los chiquitos, o sea, ni te imaginas todo lo que yo aprendí, lo que también reí y lo que también lloré acompañándolos, ¿no? Porque es un proceso súper complejo y sensible para ellos, sobre todo el verse expuestos y vulnerables. Entonces, si ya yo identifico qué juego le gusta a mi hijo o si no sé cuáles son, yo puedo buscar por internet qué juegos, si no le gusta el arte, porque lo que más le gusta, y estoy hablando de los niños, le gusta es como estar pendiente para allá, para acá, puedo ubicar una actividad para, ¿sí? Eso es lo primero. Si son niñas, entre el arte, entre muñecas, entre cuentos, que de eso vamos a hablar posteriormente, hay tantas cosas que les encanta, que les fascinan y que fluyen, ¿sí? Entendiendo que cada niño y cada niña es totalmente diferente, ¿sí? Y cómo se van a expresar también. Eso por un lado. Yo identifico en qué etapa están, cómo se relaciona, cómo expresa, conozco sus emociones, sé cuándo está bravo, sé cuándo está bien, sé que le molesta, que no le molesta, y si tiene reacciones distintas, ok, yo me voy a detener y voy a observar, ¿sí? Antes de alarmarme, primero me calmo como mamá, como papá, me siento un momento, respiro y me ubico, ¿sí? Después voy con el juego. Ya identifiqué el juego, es momento de compartir. Y aquí yo hago un llamado, cero teléfono, cero trabajo, cero chisme, cero todo. O sea, ¿estás tú con tu hijo o con tu hija? ¿Eres tú con él, con ella? Marieli, si tengo 2 o 3, mi sugerencia es que empiecen a hacerlo grupal y después hacerlo poco a poco de forma individual. Porque aunque una mamá o un papá tenga más de uno, cada hijo necesita su propio espacio para mostrarse ante papá y ante mamá. Sí, también lo hacen entre los hermanos, pero cada hijo necesita un espacio directo con mamá y con papá, ¿sí? Después que identifico el juego, que estoy solamente ojos con ella o con él, yo voy a permitir a que él juegue o que ella juegue como quiere. Si dice, mamá, pero juega, dime tú como tú. O sea, ¿qué tengo que decir? Que no, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente así un caso así súper complejo de un niño que atendí hace mucho tiempo. El niño poco hablaba, tenía algunas dificultades para expresar su rabia y de alguna u otra manera comienza, ¿no?, todo este proceso súper rápido, jugaba y yo le digo, enséñame a jugar porque yo ya no sé. Y él se reía, me decía, no te creo. ¿Sí? Y era como que venía de tantas cuestiones que él simplemente me decía, no te creo. Y yo le dije, ¿cómo tomo el Lego? ¿Cómo tomo de repente el tanque? Era un tanque de guerra, eran como algunos soldaditos. Y él me empezó a decir qué era lo que yo tenía que hacer. Y escuchando solamente lo que él me decía que yo tenía que hacer, a ver, no es que realmente sea un deseo profundo, no es que nosotros como papá nos vamos a poner como psicólogos, porque esa no es la idea, sino acompañarlos dentro de un proceso, dentro de un momento que es de calidad, donde se sienten bien, donde no se sienten cuestionados, donde no se sienten de que va mamá y papá a preguntar, pero ¿cómo te sientes? ¿Pero quieres que hagamos algo? Sabemos que no es fácil el tema del divorcio, porque se sienten acorralados, acosados, sienten que no tienen un espacio para poder digerir todo lo que está pasando. Y con el juego, mamá y papá dan el espacio de que el hijo o la hija sea simplemente quien es. Y que también te muestre lo que quiere mostrarte, pero que muchas veces no es capaz de decirlo, ¿sí? Pero tampoco es que le vamos a empezar a preguntar, ¿pero por qué este soldadito le hace esto a esto? Pero porque escucha solamente sin juzgar, ¿sí? Si después te llega a ti como mamá o como papá una sensación de culpa, de arrepentimiento, de todas estas sensaciones que genera, porque ellos están, interpretando y están proyectando, o sea, están mostrándote que sienten dolor, de repente mucha rabia, mucha frustración, eso lo resolvemos aparte.
¿sí? Este sería el segundo paso. El tercer paso, y es para mí, y si tienes lápiz y papel y estás en este proceso, o conoces a alguien que está pasando por esto, y me encantaría que por favor, si lo puedes anotar, sea para ti o para ayudar a alguien después, no tengo problema. Y sé que van a salir preguntas acá. La mayoría de las separaciones que yo he ido atendiendo, hay un punto en común. Y puedo decirte, no sé, de 10 casos distintos, de culturas distintas, de edades distintas, de distintos tipos de familia, no sé, de 10, 8, por darte un número, realmente no preparan a los hijos para este proceso, sino que los hijos se enteran cuando ya la persona se va de la casa o se termina de llevar sus cosas porque se ha llevado las cosas de forma gradual, ¿sí? Entonces es como que lo sientan, le dan la gran noticia y después le dicen, pero tranquilo, yo voy a volver por ustedes, yo voy a estar aquí, mañana los voy a buscar, y pasan tantas cosas y ellos quedan como en un trance. Entonces como a los 2 días, María Alejandra, no sé qué le pasa, estoy preocupada, y eso es natural, ¿sí? Pero el tema es que si no hubo una preparación previa, y esto ya lo he comentado en otros encuentros, si no hubo una preparación previa, igual los hijos necesitan la historia de su familia. Porque el divorcio de alguna forma, y ojo, yo con esto no te estoy diciendo que como María Alejandra Mendoza lo dice, es ley y es para todos igual. No. Pero sí te puedo decir, por 12 años de experiencia acompañando a niños y adolescentes, que cuando llegan los grandes eventos en su vida y de alguna u otra forma llega como una bomba y no se preparan, créeme que el impacto es mucho mayor. Digerir, interpretar, para llegar al sentir, para llegar a expresar, se les hace mucho más cuesta arriba, ¿sí? Pero Alejandra, pero es que, a ver, ya hay separaciones que ya vienen mal, los hijos saben porque se han dado cuenta. Los hijos, aunque sepan y en algún momento digan, lo mejor que pudo pasar estando pequeños, ojo porque estoy con los pequeños, lo mejor que pudo pasar porque así mami y papi ya no pelean, igual, créeme que les duele. Hay un quiebre adentro. Porque sí, efectivamente saben que es lo mejor, que van a estar en paz. Pero, ojo con esto, no quiere decir que no les duela, no quiere decir que no se cuestionen, no quiere decir que digan, ah, bueno, y muchos papás dicen, bueno, pero es que hay varios que son de tus amiguitos que son divorciados y tal. Pero lo que no saben los papás es lo que los amiguitos entre los 4 y 10 años discuten. No saben, porque no están presentes, cómo y qué palabras usan ellos cuando están solos sin adulto para expresar cómo ven ellos el tema de la separación. Y te lo digo no solamente como profesional, te lo digo también como mamá porque lo vivo. Sí, mi hija también me llega con preguntas. Me dice, mamá, pero si nosotros esto, ¿por qué mi amiguita tal cosa? ¿Sí? Y por eso el hacer la historia de la familia, el que tú puedas hacer una historia desde el inicio, cómo mamá y papá se conocieron, cuál fue el siguiente paso, qué pasó cuando el hijo o la hija estaba en la barriguita de mamá. Y aquí anota lo que te voy a decir. No son los juicios, no son las creencias. Es decir, no es que si yo pienso que esté mal o que esté bien, le voy a agregar drama a esa historia. ¿En qué sentido? Si yo te pido en este momento, describe lo que tú estás viendo, tú vas a decir, ok, veo una persona con estos colores, vestido esto, a eso me refiero. Es describir el paso a paso, un inicio, un desarrollo y un cierre. Y un cierre que para la historia de los divorciados queda, y esta familia continúa siendo una familia, y ahí le agrega a cada quien lo que le quiere agregar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es evitar decirle a los hijos, y voy a dar un ejemplo porque es lo típico que escucho, y ojo que no es en son de juzgar, sino de invitarte a que podamos buscar cuáles son las palabras que podamos utilizar que le permitan a ellos hacer sus propios juicios, y no que nosotros los adultos les entreguemos los juicios a ellos de lo que pensamos de su papá o de su mamá. Mariale, ¿qué pasa cuando yo creo la historia, pero el papá o la mamá no está presente, no le presta atención, me llama loco, me llama loca? Usted decide cómo usted quiere acompañar a sus hijos en este proceso, ¿sí? Esa historia debe de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Qué les recomiendo? Que al momento de empezar a escribir, si yo le quiero dar, ok, entonces papá,
dentro del embarazo de mamá, ese muérgano, ese tal, y todos los descalificativos, cero, cero, porque ahí tú le estás, tú le estás creando una opinión tuya a tu hijo o a tu hija acerca de ese ser que igual es su papá o su mamá, ¿sí? Entonces es como que, bueno, y papá, dentro del proceso, ¿qué hacía el papá? Estaba trabajando todo el día, pasaba todo el día, y papá estaba todo el día fuera de la casa, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Alejandra, pero es que mis hijos van a empezar a preguntar. Ustedes dan las normas y los hijos las van las van respetando en la medida que ustedes sepan poner las normas al inicio y después abrirse y entender que nada es perfecto y que todas, definitivamente, todas las respuestas no las vas a tener. Pero ya yo he dado frases como que no lo sé, pero lo podemos averiguar y ver qué pasa, ¿sí? Entonces, es crear la historia con un inicio, un desarrollo y un cierre, con un lenguaje que no incluya lo que tú piensas, lo que tú crees que fue. Porque la historia de una familia no es de una, es de todos. Y eso merece respeto y hay que darle la honra, ¿sí? Después de crear la historia, ¿cuáles son los personajes? ¿Cómo se llaman los personajes? Y ojo que, repito, estoy hablando acerca de los 3 pasos para empezar a acompañar a nuestros hijos en el proceso de separación. Aparte de ese inicio, desarrollo y ese cierre, es los personajes, en dónde estaban, en dónde vivían, cómo empezaron a vivir en la primera casa o en la segunda casa, después de que contamos el pasado, llegamos a la realidad, pero mamá y papá, va a depender de cada caso. A la final, tomaron una decisión de adulto en función, ¿ok? María Alejandra, pero tengo que decirle a mis hijos que es que nosotros terminamos por esto. No, y yo lo he dicho en otras ocasiones, el tema de pareja se queda para los adultos. El tema de familia, de mamá y papá, es lo que le corresponde a los hijos. Ningún hijo, escucha bien lo que te voy a decir, ningún hijo, ninguno, y esto es de María Alejandra Mendoza, no sé los demás, pero ningún hijo debe cargar la historia de una pareja cuando no le corresponde. Puede conocer algunas cosas en su momento, y lo que dije al inicio que fue cuál es la edad y qué espera, y qué se espera que tu hijo esté en cada proceso, en cada área de su vida, cómo se espera que esté y que pueda interpretar, ¿sí? Cuando yo tengo claro el inicio, el desarrollo y el cierre, que yo le cuento cómo se creó esa familia, cómo están viviendo algunos cambios de esa familia, y aquí sí hablar, mamá y papá se separan, pero papi poco a poco tal cosa, pero mami poco a poco tal cosa, ¿sí? María Alejandra, ¿cómo yo le voy a poner y vivieron felices para siempre? Y las personas que han trabajado conmigo y algunos que están conectados al club saben que yo no le digo a nadie qué fin poner o qué no poner, pero sí los invito a algo, a una respuesta que ustedes mismos la tienen, y es, ¿qué pasa si yo te dijera que la familia después de la separación cambia pero no se rompe? María Alejandra, pero es que no está presente, pero tú simplemente, más allá de eso, si tienes en cuenta que el derecho que tienen tus hijos, sea de mamá o de papá, pero el derecho que tus hijos tienen, y no estoy hablando de leyes, sino por mucho tiempo de acompañamiento, es permitirles y dejarlos a que ellos solitos, por sí mismos, puedan crear, darle un significado, por decirlo de alguna manera, la relación que va a tener con ese papá o con esa mamá. Si está ausente, si no está ausente. Si se fue y no volvió. Si es constante o no es constante. Si no es constante. Si realmente está súper presente. Aunque ya no tenga que ver como pareja con papá o con mamá. ¿Sí? Eso es como súper claro. ¿Por qué yo digo que en estas historias, cuando los acompaño en el programa del Club Divorciado, no tiene un cierre y vivieron felices para siempre? Porque el momento del hoy es lo que están viviendo. ¿Y qué pasa cuando esta cuestión se da así, de una forma muy brusca? Ellos lo primero que piensan es, yo hice algo malo. Es que como yo dejé este juguete aquí, definitivamente fue por eso que mi mamá o mi papá se fue.
es que yo no debí de gritar o yo no fue, o sea, ellos mismos asumen algo, ¿sí? Y pasan otra serie de cosas, ¿sí? Por más que ellos vean y todo este tema de mamá y papá, pero pasan cosas allí. Entonces, es dejarle claro que la separación no es por ello, o sea, no tiene que ver con los hijos. Y yo sé que hay mucha teoría, hay muchos profesionales que te han dicho esto, pero a ver, una forma para los pequeñitos de empezar a digerir esto cuando no hubo una preparación previa de esa separación, sino que el otro simplemente se fue, agarró sus cosas y se fue, y no estuvo más, o va y viene, o les dijo me voy y se fue, y no dijo yo vengo mañana, lo recojo, o mañana con más tranquilidad igual, o no se quedó allí. Es empezarles a dar como esa estabilidad, ese piso que de la noche a la mañana, cuando vieron que el otro se fue, que se les quita, porque es así, tú le quitas el piso de esa manera. Pero con la historia tú le vas creando una conciencia de que la familia sigue siendo familia, pero es distinta. Y el cierre de la historia le pueden colocar, hay 3 opciones. Usted decide si vivieron felices para siempre, sí, y de aquí empezaron nuevas aventuras, y de aquí todos, aunque, y ahí le pueden poner cómo se sienten o lo que piensan los niños, inclusive los papás, puede continuar, y el siguiente capítulo, eso va a depender de cada quien. Ese sería el tercer paso. La historia ayuda a que ellos puedan digerir, empezar a reconocer, dejar de tener 1000 hipótesis en la cabeza de qué malo, o sea, qué cosas malas hicieron ellos para que esto se rompiera, ¿sí? Y estoy hablando desde los chiquiticos hasta los más grandes. Sé que hay personas que me han escrito, María Alejandra, pero yo me separé, esa persona nunca más volvió cuando tenía 1 año, 2 años. Eso es otro tema, eso sería otro capítulo de la serie del Club de Padres Divorciados. Y con todo gusto, no tengo problema si llegaran a votar porque se hiciera ese, ¿no? Pero te estoy hablando acerca de los 3 primeros pasos, si no tienes ayuda de un profesional, si no sabes qué hacer, si estás cansado de que todo el mundo te diga, pero dile esto o no haz esto. Porque para decir, para que los otros digan lo que debes o no debes de hacer, todo el mundo es bueno. Pero cada familia es distinta, cada mamá y papá vive una realidad distinta con sus hijos en este proceso. Y duele mucho cuando se hace de forma brusca y no con una preparación. El daño, créeme que es muy alto a nivel emocional. Y uno de los miedos que yo consigo en los papás cuando llegan a trabajar en este programa es definitivamente, María Alejandra, me da miedo que odie a los hombres, que odie a las mujeres, que odie el amor, que tenga cuestión, que repita el patrón. Es muy complejo, María Alejandra. Entonces es como, vamos, una cosa a la vez. Y estos son 3 pasos y el video va a quedar grabado. Si no lo viste al principio, vuélvelos a repasar, toma en cuenta lo que te dije, y es súper importante que a la final puedas llevar una preparación. Si tú no conoces cómo tu hijo o tu hija ve al mundo y cómo te transmite con la edad que tienes, cómo tú vas a poder crear una historia. Si no sabes que de repente qué personajes les gustan o que no les gusta, ¿cómo tú puedes adaptar, ejemplo, los colores, la vestimenta, de esa historia que tú vas a crear para después entregarla, para que ellos entiendan que siguen siendo familia, aunque distinta, ¿sí? Esta situación, o sea, cómo tú captas la atención, cómo ellos de alguna otra forma se van a identificar cuando hay un proceso allí emocional que no sabemos qué es, pero que toda mamá y todo papá que llega y me escribe definitivamente dice, pero algo no está bien, ¿sí? Esos son los primeros 3 pasos cuando son pequeñitos. Ahora, María Alejandra, ¿pero qué pasa cuando son adultos? Y he tenido casos desde los 12 hasta los 17 que todavía están estudiando, que están en una época que los papás dicen, es que son súper rebeldes, es que están en la peor época. No, yo ahí es donde digo, todas las etapas que vamos viviendo como seres humanos en nuestra vida son importantes, y cuando nos ponemos en el zapato, y ya lo vas a ver, de ese hijo, de esa hija, en esa edad, independientemente de que no muestre nada, de que no sienta nada, de que todo está bien, te vas a dar cuenta que no es así, que te va a llevar a mirarte a ti de alguna u otra manera.
Y eso es sumamente importante y al final te lo voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son los primeros 3 pasos en el adolescente? Primero, darle un espacio, porque si de por sí, bueno, no, hombre, Alejandra, mis hijos son de que vienen y se sientan y cuentan todo, maravilloso. No lo he visto, porque por algo las personas me buscan para poderlos ayudar y lo comentan, y es que es muy maduro o es que es muy madura. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que como mamá y papá tener como cierto criterio en la realidad de lo que realmente nosotros podemos saber. Sí, tienen esas capacidades, pero ¿qué pasa con lo emocional? Porque a veces muestran una cosa, pero lo que viven adentro es otra cosa distinta. Entonces, darle el espacio, que de repente no se siente invadido. He tenido mamás que me dicen, no sé, el mismo día, el papá se fue de una vez, te lo llevo a consulta, y yo, ya va, un stop. Ya le he preguntado, hay otras personas que me dicen, tengo 2 meses, 3 meses, tengo 8 meses separada, el tema con su papá va fluyendo, estamos en acuerdos, estamos en esto, pero no dice nada. Le pregunto que si lo llevo, hay días que está de mal humor, hay días que está mal. Dale el espacio, porque entre más tú lo acoses, ¿cómo tú crees que él se va a sentir libre de poder llegar y simplemente acostarse contigo a ver una película porque tiene nostalgia, o porque tiene tristeza, o porque tiene rabia pero no sabe cómo decirlo? ¿Sí? Entonces dale el espacio. Ellos ya tienen un nivel, tienen una capacidad para poder razonar e interpretar mucho mayor, ya no son niños, y están en una etapa donde para ellos en realidad están empezando a formar todo lo que es su carácter también, ¿sí? Y esto, ojo, que es, separaciones que no solamente los hijos fueron preparados para poder afrontar cuando llegara el momento, sino que también tiene que ver con cuando los papás no terminaron tan bien, por no decir otra palabra, pues sería otro tema más profundo, pero tenían ya deficiencia en ese proceso de separación previo. Habían gritos, habían discusiones, habían peleas, o simplemente había una indiferencia entre ambos, y muchas veces a ellos les ha tocado ser el intermediario, el mensajero, ¿sabes? Y como, no, es que está grande, no, es que ella entiende. No es así, también les duele mucho, ¿sí? Pero lo primero, dale el espacio para que pueda digerir y hacer toda esta cuestión. El segundo sería respetar su tiempo. Hay momentos donde, Alejandra, pero ya tenemos 1 año y no sé, y ahora anda súper deprimido, súper deprimida, no sé qué le pasa. Dale su tiempo. No lo que te decía al inicio, si yo no conozco qué puedo esperar de mis hijos, en cómo se relaciona, qué es lo que espera, qué es lo que piensa, cuáles son sus intereses, cómo yo voy así como que, de una vez a dar una opinión sin ninguna base. Hacemos un stop, nos calmamos y entender que ellos tienen un ritmo distinto a cuando eran niños, sean muy expresivos o no lo sean. Entonces respeto su espacio para que pueda, ¿sí? También he escuchado casos donde las mamás o los papás se preocupan tanto y empiezan a hablarle a todas las mamás de todos los amiguitos para contar toda la situación. Entonces llegan los adolescentes a consulta conmigo y me dicen, Mariale, lo que pasa es que definitivamente yo no me he sentido bien, yo ni siquiera he comentado esto en mi grupo de amigos, ya hay una, o si tienen pareja, si tienen novio o novia, me dicen, sí, ya yo les comenté, pero no me siento cómodo hablando de la situación. Y mamá o papá vino y llamó a todas las amiguitas, o llamó a la mamá amiguito, llamó a mamá y le contó todo. Y después todo, así como que en junta, uno por uno, así en gotica me fueron preguntando. Y yo no me siento bien todavía hablando del tema. Error. Eso no. Pero Alejandra, es que yo siento angustia, yo quiero ver. Permite poco a poco. Dale el espacio, respeta su ritmo. Si tú lo conoces desde pequeño, desde pequeña, y sabes que hay momentos en donde las emociones no es su mayor punto bríndale el espacio. ¿Cómo le brindo el espacio, María Alejandra? Respetándole su ritmo. Pregunta. Otro tema que no sea de cómo te sientes con la separación y qué piensas y qué te dijo tu papá cuando se va. No. Centra tu interés en lo que está viviendo en el momento. ¿Cómo le va en la escuela? Si de repente tiene algún problema con los amigos, si de repente notas que está todo el tiempo en el televisor, en el celular, ¿qué es lo que pasa?
pero preguntas abiertas y que no sean tipo interrogatorio, una tras de otra, no. Alejandra, es que yo le pregunto y me dice, todo bien, todo bien, todo bien. Ok, invítalo a hacer algo. Mamá, te volviste loca. Marieli me llama loca porque vamos a jugar Play los dos, vamos a... Entonces, si definitivamente intentaste, brindaste el espacio y no, respeta su tiempo. Cuando él se sienta cómodo, cuando ella se sienta cómoda, va a venir a ti. Y lo tercero, que a mí me encanta, y hago un ejercicio inclusive dentro de la sesión, porque sí, efectivamente, puedo acompañar a los adolescentes en su proceso, pero siempre hay una sesión con mamá y papá. Y a veces separados, a veces juntos, pero lo hacemos de forma individual. O cuando simplemente ellos quieren trabajar su propio proceso para estar mejor junto con ellos. Muchas veces llegan primero los hijos y cuando los hijos van mejorando y van mostrando cosas, van colocando los límites de alguna otra forma, entonces pasa de que los papás quedan como que, o sea, lo toman con una madurez mejor que yo o no sé, que me perdí. Y después ellos mismos toman como la sesión, ¿sí? Recuerden que igual yo les comenté que la historia de la fundación del club, del programa de Divorciados en Bienestar, tiene que ver con eso. Con la cantidad de veces que atendía a niños y adolescentes que mejoraban super full, pero cada vez que los adultos tenían un manejo inadecuado acerca de la situación, comunicación, deberes, responsabilidades, fechas importantes, lo que fuera, los hijos decaían, retrocedían, o simplemente se aislaban y marcaban mucho los límites. Entonces los papás como que no está funcionando la terapia, o hay otras personas que podemos hacernos cargo de también generar algunos cambios. Porque toda decisión que papá y mamá tomen, de alguna otra forma, va a influir cómo se sienten los hijos. Por más que ellos sean muy fuertes, muy maduros, o de repente todo está bien, o no, sí, siempre ha sido así o así, ¿sí? Y aquí hay una pregunta, anota y di. Si yo estoy pasando por este proceso de separación o divorcio, ¿sí? Y resulta que mi hija o mi hijo adolescente no muestra nada, nada, pero nada. Entonces, si yo cierra tus ojos, inhala, exhala y anota después esta pregunta. Si yo estuviera en esta época del 2020, con la edad que tienes, si yo tuviera 13, si yo tuviera 14, 15, estuviera viviendo una crisis mundial, aparte de eso, de la noche a la mañana, ya definitivo se separan mis papás, ¿cómo yo me siento? ¿Cómo yo tomaría esto? Y eso recordándote, y estoy segura que todos se acuerdan, recordándote cómo eras tú en esa edad. ¿Cómo tú tomarías esa situación? ¿Cómo lo expresarías? ¿Por qué? A ver, María Alejandra, ¿por qué es tan importante que yo me ponga en el zapato de mis hijos? Porque los adultos, cuando llega este proceso tan complejo y están en esta fase, porque son adolescentes, hay tantos juicios, tantas creencias de la sociedad, tantas cuestiones que deben o no deben de ser o qué sé yo, que de alguna otra forma llega a sobreestimar, llega a superar todo lo que es real a lo que de verdad están viviendo sus hijos de forma interna. Y yo no puedo entregarle a alguien un acompañamiento, yo no los puedo de repente abrazar o ponerlos o preguntarles algo si yo no puedo entender cómo lo está viviendo. María Alejandra, me cuesta mucho porque era otra época. Ese es tu tema. Ese es tu tema, esa es tu responsabilidad como adulto. Todavía te pega, entonces yo te invito a mirar si puedes hacer algo distinto para mejorar eso y que eso se cierre definitivamente, en vez de muchas veces colocar lo que uno cree, siente, a lo que los hijos sienten y creen. ¿Sí? Esos serían los 3 pasos para empezar con los adolescentes. Esa sería la primera. Entonces, hay, a ver, como otra cosa en particular. Pero, María Alejandra, ¿cuándo es importante que llevarlos a consulta psicológica o no sé? ¿Cuándo son pequeños y cuándo son grandes? La mayoría de las veces, por decir el 99,9%, siempre los papás llevan a los hijos primero y después terminan trabajando ellos. Y ahí es donde de verdad hay un cambio real.
Y si tú me preguntas, María Alejandra, pero ¿es verdad que hay familias que son felices con el divorcio? Yo te puedo decir que la palabra felicidad va a depender de cómo tú la interpretas. Lo que sí te puedo decir y describir es que veo que después ellos, cuando trabajan, y no solo los hijos, sino también los padres, se comunican mejor y muchos, a ver, ojo, muchas de las personas que yo acompaño no son los mejores amigos después. Pero no ponen a los hijos de intermedio, no son los hijos mensajeros, pero saben ubicar una herramienta, una estrategia, un aliado para que pueda entregar ese mensaje sin que los hijos o el hijo, porque pueden ser varios o uno, estén de por medio. Eso yo te doy fe. Los miembros del Club de Padres Divorciados también te dan fe. ¿Hay divorcio perfecto? No he visto el primero, honestamente. ¿Va mejorando con el tiempo? Depende de cada uno y de tu poder de decisión y lo que tú eliges, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debo yo de llevar a mi hijo o a mi hija, siendo niño o adolescente, de uno al psicólogo por el proceso de la separación? Yo te dije, dependiendo de cómo este tema se abordó, si fue de la noche a la mañana que le quitaron el piso, como digo yo, la estabilidad, ese concepto de familia que ellos tenían, es importante darle su espacio, ir poco a poco, entender que vienen cambios y que si a ti como adulto te cuesta, a ellos también, ¿sí? Pero si después de todo ese proceso como tal, hay algunas dificultades en particular, si aún cuando mamá o papá están teniendo cambios, están asistiendo también a sesión psicológica, hay temas mayor que sobrepasa, como la agresividad, el autoagredirse, el de repente dañar a los demás, el aislarse, el vivir deprimido por mucho tiempo, el dejar el interés total por todas las actividades después de esta situación. Es importante entonces buscar la ayuda de forma inmediata. María Alejandra, pero si yo quiero llevarlo de una vez, porque es que nosotros dimos las noticias, es como te dije, dependiendo de la edad, dale su espacio, ¿sí? No todos van a poder interpretar, digerir esta situación de la misma manera. No hay un manual que diga, de acuerdo a las características que usted ve en su hijo, está en esta fase. No, todos viven esta situación distinta. Ahora, ¿qué pasa cuando los papás, y aquí hablo de mamá y papá, de repente ya sus hijos terminaron el proceso de terapia y comienzan ellos a tener conflictos con el otro papá o no sé, con la expareja en realidad? Y los hijos llegan a un punto en que es como que yo no me meto en esto. Ahí quien realmente requiere la ayuda. Cuando los hijos sean pequeños o grandes, por colocar de alguna otra forma, son los que sientan a mamá y a papá por X situación a dar un stop, a dar de repente un llamado: mamá, ya no quiero estar más aquí, no quiero más peleas, no quiero más gritos, contrólate, papá, a los dos por igual. Ahí la ayuda, de verdad, quien la necesita son los adultos. Son los adultos, no son los niños. Y aquí voy a hacer una invitación mayor, y hay un testimonio que van a ver próximamente, igual ya Silvia pasó, ella es miembro del Club de Padres Divorciados, y yo me recuerdo, y ella lo compartí en uno de sus testimonios, que ella me decía: María Alejandra, tengo 3, no sé qué más, y había como cierta dificultad. Yo le dije: vamos a mirar un paso a la vez, y a medida que tú vas trabajando y profundizando en ti, lo demás, porque de paso son 3 edades diferentes y 3 mujeres, va a ir acomodándose. Y ella no me creía, ella me decía: no te creo, o sea, si ya, yo no sé qué más, ya han ido a sesión, no sé qué más, y hacemos una sesión grupal y la cosa va mejorando. Entonces le digo: primero comenzamos por el adulto y después vamos dando. Cuando empezaron a mejorar cosas de cómo ella se sentía súper mejor, y no tengo tiempo porque me da el permiso de, y después la van a conocer y va a quedar el testimonio aquí también, es cuando ella ve que sus 3 hijas están así, súper tranquilas, súper calmadas, están de alguna otra forma ya todas alineadas a lo que está pasando, sin negarlo, pero tampoco estando en el medio, sin tampoco, ¿cómo decirlo de una manera que lo puedan entender? Sin tampoco estar
cuestionándose si fue por ella o no fue por ella, o de repente juzgando a cualquiera de los dos por lo que sucedió, ¿no? Eso no fue así. ¿Qué otra cosa es sumamente importante que tengamos en cuenta? Que yo no puedo obligar a mis hijos a que esto lo vean de la mejor manera, así yo se lo pinte con globos, colores, con todo. Porque lo que ella o él siente es único. Es único. María Alejandra, ¿y cómo sí lo puedo ayudar? Cuando me hace preguntas que yo no sé qué responder. A ver, yo entiendo que para muchos es como sentir mucha angustia y es válido lo que puedan sentir más allá de eso como adultos, pero el tú compartir con tus hijos, y esta es una frase que trabajamos dentro de los procesos de acompañamiento, es ¿qué pasa si simplemente dices no lo sé, no sé qué va a pasar más adelante, pero yo voy a estar aquí? Yo voy a estar aquí, lo podemos ver juntos, aquí estoy. María Alejandra, pero es que eso es otro tema. Independientemente a quién le tocó ese momento de recibir preguntas, porque estaba de visita con el que ya no vive en la casa o con el que estaba en la casa, o simplemente porque un maestro o un tío o una abuelita te lo dijo, es que me preguntó cosas del futuro que no, me dijo que no te las había preguntado. Ahí es momento de hacer una invitación, de reflexionar como padres y saber, entender que no hay un manual, que van a poder hacer muchos cursos, que van a poder estudiar psicología, hacer un doctorado en psicología y las preguntas van a seguir. Pero el ser honesto con nuestros hijos y hacerles entender, a ver, no es que yo voy a delegar todo lo que siento como adulto, se lo voy a traspasar, porque no es tu amigo o tu amiga de la misma edad que tú, ¿sí? Pero sí les hace entender que mamá y papá también son sensibles al dolor, a la pérdida, y que es natural, y que siguen siendo familia, y que siguen contando con su apoyo. Esos son los 3 pasos para los adolescentes y los 3 pasos para los niños de la casa. También te hablé recientemente de cuándo es importante llevarlos a sesión y cuándo es importante que vayan primero mamá o papá al inicio. Por ahí había una pregunta y quiero ver si todavía está, para ver si de repente había una pregunta y decía, a ver, ok, dice mi consulta, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo quiera realizar alguna actividad en casa? Dice Paito, desconozco, pero si estamos hablando hoy de temas acerca del divorcio, ya esto sería como profundizar un poco más. Y lo que estaba hablando acerca de juegos o actividades tenía que ver para empezar a poder compartir con ellos en su propio terreno, por decirlo de alguna manera. Si no hay más preguntas, comparto la última que siempre me llega por privado y es, me siento muy culpable por verlo llorar, por verla llorar, porque ya me dice por qué no podemos ser igual que antes, entre tantas cosas. Yo como mamá, yo como papá. Y qué difícil, qué difícil, porque ni te imaginas la cantidad de preguntas que recibo a diario. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo no lo hago? Y lo que te puedo decir es, uno, de que sí puedes empezar a ocuparte de ti antes de poder acompañar a tus hijos. 2, si como adultos no tenemos la educación emocional, las herramientas a nivel emocional, ¿cómo las podemos acompañar? Entonces, hay un momento en donde leer artículos o ver videos de un especialista te va a ayudar. Pero cuando ya tú dices, esto me sobrepasa, es importante buscar la ayuda. Porque por un comentario que yo te diga, mira, hay tantos detalles que tener en cuenta en este proceso de acompañamiento, cuando llegan los chiquitos o llegan los adolescentes a sesión por esta separación de su mamá y su papá, o simplemente cuando empiezan a trabajar, que yo sería muy irresponsable de mi parte decirte, esto funciona como todo. No, mi corazón, porque cada caso es distinto. Yo desconozco si hubo una preparación previa o no. Y si la hubo, también va a tener algunas secuelas. Si de repente no la hubo, también va a depender de cómo lo han ido manejando. ¿Cuál ha sido la proyección que han dado como padres ante esta situación? ¿Qué estabilidad? ¿Qué están construyendo tus hijos? Entonces, por eso, si hoy tú estás viendo este video y ya pasaste por eso o estás pasando por esto y ya agotaste todos los recursos que estaban entre tus manos, por favor, busca la ayuda.
porque los hijos no son ni pañuelito de lágrimas, ni tampoco son lo que a veces creemos, y tampoco conocemos cuál es la mejor fórmula, cuál no es la mejor fórmula, y llevarlos a ellos directamente puede que les ayude al principio, pero si todavía hay algo que hace tititi en los adultos, eso ellos lo van a percibir. Entonces esa mejoría va a ir y venir hasta que se hacen grandes y le dan un significado, pero todo el proceso va a ser mucho más doloroso. El que se separen de una vez y el ser mamá, mira, no podemos evitarles el dolor, pero sí podemos acompañarlos en el dolor, desde una manera distinta a cómo nosotros fuimos criados. Hay mucha información y si aún con eso no funciona, yo te invito a buscar la ayuda. Gracias por estar aquí, por ser, y a todos los miembros del Club de Padres Divorciados, eternamente agradecidos. Me encanta y ellos más que nunca saben qué significa volver a empezar, qué es no tener todas las respuestas y qué es empezar a nivel emocional por ellos antes que con sus hijos. Tengo, a ver, niñitos así desde chiquitico hasta los más grandes y te puedo decir que definitivamente cada caso es único. Nuevamente honrada de que estés aquí. Y definitivamente gracias a todas las personas que tienen la confianza, que depositan todo, así como que con todo su ser. María Alejandra, tienes una respuesta y este video va exclusivamente para esas personas que han preguntado miles de veces lo mismo, que no se rinden. Pero es importante que hoy, después de esto, puedas autoevaluar. ¿Puedo o no puedo? Y si no, ya tú sabes qué tienes que hacer, qué puedes hacer y qué sí y por dónde sí puedes empezar. Un besito, un abrazo. Y gracias nuevamente. Feliz de que estés aquí.